Mi madre es tan indiferente como un crisantemo y tiene un carácter noble, mientras que mi padre es tacaño y avaro. En su vida anterior, cuando se divorciaron, a mi hermana menor le disgustó que mi madre fuera ama de casa y eligió a mi padre, quien enseñaba en una universidad. Sin embargo, los ingresos de mi padre eran escasos, y no podía permitirse sus lujosos gastos. Mi hermana menor se escapó para ser la amante de alguien. Como resultado, fue secuestrada y obligada a trabajar como prostituta en Majiktini, Myanmar. Gracias a la educación de mi madre, no solo me convertí en una estrella de cine popular, sino que también me casé con un miembro de una familia adinerada. Mi hermana menor estaba consumida por los celos y el odio. Me mató en mi boda. ¿Por qué vives tan bien? Todo esto debería haber sido mío. Cuando volví a abrir los ojos, recordamos el día en que mis padres anunciaron su divorcio. Esta vez mi hermana menor tomó la iniciativa al decidir quedarse con mi madre y me empujó hacia mi padre. Mirando a mi ansiosa hermana menor, sonreí. Finalmente no cumplí mi obsesión. Te toca vivir una vida peor que la muerte. 1. ¿Por qué tienes que ser tan tacaño? ¿Acaso no hay nada en tus ojos más que dinero? Me arrepiento mucho de haberme casado contigo. Sí, no había cumplido mi obsesión. Sí, no había cumplido mi obsesión. Sí. Eres tan generoso que incluso le prestaste la matrícula de nuestras 2 hijas a tu hermano menor para que jugara. ¿Qué más se puede decir? Divorciémonos. Tus padres se están divorciando. ¿Quién de ustedes quiere irse con su madre? Al oír esa voz familiar, me sentí aturdido. De hecho, recordé el día en que mis padres discutían sobre el divorcio. Siempre que discutían, mi madre se sentaba en la silla con una expresión fría y desdeñosa. Mi padre, en cambio, era histérico. Como un loco que había perdido el control de sus emociones. Algo completamente diferente de su imagen habitual de profesor elegante y brillante. Por eso, en aquel entonces, siempre pensé que mi madre era la personificación de la ternura y la bondad. Pero con las dolorosas lecciones de mi vida anterior, pude comprender el indescriptible dolor de mi padre. ¿Por qué se volvió tacaño y calculador? ¿No fue por la coerción de mi madre? Mi madre es tan indiferente como un crisantemo, pero gasta el dinero sin control. Si no fuera por el cuidadoso cálculo de mi padre para sus gastos, nuestra familia de 4 se habría quedado sin comida. Él se quedaba hasta tarde trabajando a tiempo parcial para mantener a la familia. Pero mi madre se burlaba de él por ser un mercenario. Luego se dio la vuelta y les prestó el dinero a sus familiares. Este se convirtió en el fondo de juego de mi tío. Mi tío tenía una gran deuda de juego. Y mi madre le dio la matrícula de mi hermana y la mía. Este incidente enfureció muchísimo a mi padre. Quiero ir con mi madre. Mi hermana menor corrió hacia mi madre rápidamente. Al ver su entusiasmo, supe que ella también había renacido. En mi vida anterior, mi hermana menor eligió a mi padre sin dudarlo. Me dejó con mi madre. Pero mi hermana menor había sido consentida por mi madre desde pequeña. Aunque mi padre era maestro, sus ingresos eran escasos y no podía permitirse ningún lujo. Para ganar dinero y comprar artículos de lujo, mi hermana menor se convirtió en la amante secreta de un hombre adinerado. Como resultado, la esposa del adinerado la capturó. No solo la golpearon hasta romperle las piernas, sino que también la vendieron a Mijitini para que trabajara como prostituta callejera. Sin embargo, mi madre, a quien detestaba, empezó a enriquecerse. Me vestía con ropa glamurosa y usaba prendas de marca sin nombre todos los días. Incluso un coche de lujo me recogía y me dejaba cuando iba a la escuela. Lloró y me rogó que la salvara. Por cariño fraternal, ablandé mi corazón y gasté una gran suma de dinero para rescatarla de la guarida del mal. Pero ella estaba celosa y me odiaba. En un ataque de locura, metí Tofeld en mi azuela. Me mató brutalmente en mi boda con un rico de segunda generación. Dijo que todo lo que tenía debería haber sido suyo. Le había robado la vida de mujer adinerada. En esta vida. Me miró provocativamente. Entonces abrazó a mi madre y dijo deliberadamente: «Mamá. Mi hermana te odia por ser pobre y dice que solo finges ser noble. Pero en mi corazón, mientras pueda estar contigo, estoy dispuesto a soportar cualquier adversidad.
Mi madre tomó la mano de mi hermana menor con expresión conmovida, y me miró con indiferencia. Lo que no es mío no se puede conservar. Eres tan mercenario y calculador como tu padre. Te juzgué mal. La ignoré y caminé directo hacia mi padre. Tomé su mano por iniciativa propia. Papá. Vamos. Mi padre me miró sorprendido. Estaba actuando de forma inusual. Después de todo, a diario. A menudo discutía con él para defender a mi madre. En realidad, era mi hermana menor quien estaba más cerca de él. Dudó un rato y luego le preguntó si Chloe de verdad no quería ir con él. Pero mi hermana menor no fue la única que se negó. Pero también se burló de mi padre por ser calculador y carecer del más mínimo derroche de estudios. Dijo que no era digno de ser su padre. Mi padre. Su ánimo se había calmado. Volvía a estar furioso. Me agarró la mano y guardó silencio. Les dejaré esta casa a ti y a Chloe. Me llevaré a Scarlett a vivir en la casa vieja. Como en una vida anterior. Mi padre tomó la iniciativa de decirle que le daría la casa grande cerca del centro a mi madre y me llevaría a vivir a la casa vieja y destartalada. Como era de esperar, la actitud indiferente de mi madre, como un crisantemo, resurgió. Insistió en que no se casó con mi padre por su casa y que no era una persona pretenciosa. Mi padre frunció el ceño y estuvo a punto de decir algo más. Después, mi hermana menor se dio cuenta de la situación. Su voz se elevó repentinamente varias octavas. Mamá. Queremos esa casa vieja y destartalada. Después de decir eso, Tri le susurró unas palabras al oído a mi madre. Mi madre la miró con recelo y asintió. Fingió ser noble y aceptó la vieja y destartalada casa. Después de que ambas partes firmaran el acuerdo de divorcio, Chloe volvió a causar problemas. Mamá y yo nos quedamos con esa casa vieja y destartalada. Papá. ¿No deberías compensarnos con todos tus ahorros? Mi padre era un poco blando de corazón. Pero lo detuve. Ya que crees que has sufrido una pérdida, mejor me voy a vivir a la vieja y destartalada casa con papá. Mi hermana menor se quedó callada y parecía muy reticente. Entonces pareció recordar algo y me miró con arrogancia. Mamá y yo no somos tan tacañas con los cálculos como ustedes dos. Te arrepentirás tarde o temprano. Esperemos a ver. Mirando la sonrisa orgullosa de Chloe. Yo también sonreí. La razón de su sonrisa era que sabía que la vieja y destartalada casa pronto sería demolida, y que la indemnización ascendería a 3 millones de yuanes. Con el dinero de la indemnización, podría alcanzar la libertad financiera. Sonreía porque sabía con certeza que por mucho dinero que pagaran por la casa, ella no recibiría ni un centavo. Porque en la vida anterior, en cuanto nos mudamos a esa casa vieja y destartalada, ella inmediatamente dejó que la familia de mi tío se mudara. Ocuparon mi habitación. Y tuve que dormir en el sofá de la sala. Mi tío no solo bebía mucho, sino que también le gustaba pegar. Mi tía era una snob total y a menudo me hablaba con sarcasmo y me ponía los pantalones. En cuanto a mi primo, había sido un libertino desde niño y de vez en cuando me espiaba mientras me bañaba. Entre peleas y abusos, una tras otra. Mi madre, que era tan indiferente como un crisantemo. Siempre decía con naturalidad que todos somos familia. ¿Por qué ser tan tacaño? Igual que tu padre. ¿No puedes ser más generoso y decente? Su indiferencia hizo que la familia de mi tío fuera aún más arrogante. No me dejaron ir a la universidad y se apropiaron de toda la manutención que mi padre daba. Y los 3 millones de yuanes de compensación por la demolición se usaron para pagar las deudas de juego de mi tío. En esta nueva vida, estoy deseando alejarme de esa familia. Mi hermana menor no tiene ni idea de lo que está a punto de perder. Esa noche me envió un mensaje de voz. Escarlata. Estás destinada a estar para siempre bajo mis pies. 5 Mirando estas palabras. No sentí ninguna emoción en el corazón. Desde que éramos niños, mi hermana menor siempre ha estado compitiendo conmigo. Quiere arrebatármelo todo. Cuando sacó una nota más baja que yo en un examen, insistió en que el profesor que le puso las preguntas era parcial. Cuando gané un certificado, ella lo pisó y lo rompió. Y lo tiré a la basura.
Las cosas que nuestros padres nos compraron a ambos tuvieron que ser elegidas por ella primero. Si yo tomaba algo primero, ella lloraba y armaba un escándalo. Pero no se lo esperaba. Mi madre, a quien tanto detestaba, tendría la suerte de recibir una gran compensación y casarme con alguien de una familia adinerada. Y ella, quien siguió a mi padre, solo pudo vivir una vida miserable. La enorme brecha la hacía sentir extremadamente desequilibrada. Así que esta vez corrió a quedarse con mi madre. Apagué el teléfono con calma. ¿Acaso esta tonta piensa que todo estará bien si se queda con mi madre? En mi vida anterior, la envidié incontables veces. Parecía tan limpia y pura. Ahora, todo lo bueno es mío. Si quiere tomar un atajo, déjala. 6. En el examen de nivel del nuevo semestre, quedé primero del grado. Mi padre se quedó mirando la lista de calificaciones con las gafas puestas durante un buen rato. Parecía completamente incrédulo. Su voz sonaba emocionada y temblorosa al decir Escarlata. ¿De verdad es esta tu nota? No hiciste trampa. Sonreí y asentí. Siempre he sido mejor estudiando que mi hermana menor desde pequeña. Pero cada vez que ganaba un certificado, mi madre me regañaba por ser demasiado vanidosa. Decía que mi forma de luchar por el primer puesto era horrible. Y mi hermana menor, que siempre era la última de la clase, era la que realmente se liberaba de la competencia y se dejaba llevar. Y eso era lo que la hacía digna de ser hija de mi madre. Pensaba que a mi madre no le gustaban los niños con buenas notas. Así que cada vez que había un examen, tenía que controlar mis calificaciones y hacerlas más bajas que las de mi hermana menor. Así, mi madre no pensaría que era demasiado vanidosa. ¿Verdad? Pero después, cuando mi hermana menor logró aprobar un examen por primera vez en mucho tiempo, mi madre estaba tan contenta que no pudo dormir en toda la noche. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo estaba siendo parcial. Pero mi padre era diferente. Nos amaba por igual. Para poder pagar la matrícula, aceptaba clases extras con desesperación. Seguía ayudando a los estudiantes a revisar sus tesis en plena noche. Tiene más de 10 años de experiencia docente y clínica, y posee una visión única del campo médico. A menudo escribe artículos profesionales. Pero mi madre incendió todos los artículos que escribió. Porque a mi madre le disgustaba que arruinara su reputación de indiferente a los asuntos mundanos. Si no fuera por la indiferencia de mi madre como un crisantemo, nuestras vidas no habrían sido tan miserables. Mi madre se lamentaba por el futuro de mi padre. Al ver la figura ligeramente encorvada frente a mí, tomé una decisión en secreto. En esta vida, nunca más dejaré que mi padre viva una vida tan dura. Publiqué los artículos que escribió en Internet. Pronto, ¿qué debería decir? Los artículos académicos de mi padre se hicieron virales en Internet. Y se convirtió en una celebridad en línea bastante famosa. Sus clases en la universidad casi siempre estaban abarrotadas. Y muchos estudiantes de otras escuelas acudían especialmente a escucharlas. Al ver esta escena, de repente sentí una punzada de amargura en los ojos. Sé que el talento de mi padre es mucho mayor que el de un simple maestro. Mi madre simplemente lo frenó. Mi padre compró felizmente medio pato asado. Cocinó varios platos él mismo. Y lo celebró conmigo. Sin embargo, antes de que pudiéramos comer un poco, mi hermana menor y mi madre llegaron a casa de repente. Mi hermana menor había perdido mucho peso después de tanto tiempo sin verla. Contempló los suntuosos platos en la mesa y no pudo evitar tragar saliva. Mi padre estaba de muy buen humor y hacía tiempo que había olvidado el disgusto anterior. Invitó a mi madre y a mi hermana menor a sentarse a comer con nosotras. Chloe hizo una mueca. Instintivamente quiso sentarse. Al ver la glotonería de mi hermana menor, tomé un trozo de carne y lo mastiqué con satisfacción. Mamá. Hermana. Aún no has comido. ¿Verdad? ¿Viniste a propósito a aprovecharte de nuestra comida? La cara de mi madre se congeló al instante. Y agarró a mi hermana menor, que estaba a punto de sentarse. Chloe y yo preferimos comer paja y verduras silvestres que aceptar tus limosnas.
No soy tan cobarde como tú. Usaste todo tipo de artimañas para ascender a profesor asociado. Realmente has avergonzado a todos los académicos. 7. La sonrisa en el rostro de mi padre se desvaneció gradualmente. Mi hermana menor estaba de pie junto a la mesa del comedor. Sin saber si sentarse o no. Estaba en una posición incómoda. Solo yo. Con expresión tranquila, tomé una pata de pato y me la metí en la boca. Mi hermana menor estaba furiosa, pero aún así logró forzar una sonrisa. Papá. Mamá no quiso decir eso. En serio, en serio. Está muy contenta por ti, papá. ¿Puedes pagarnos los gastos de manutención? Antes de que mi hermana menor pudiera terminar su descarada petición. La interrumpí directamente. Miré a mi madre y dije en tono exagerado, ¿qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Viniste a pedir dinero? Mi madre se puso roja y luego pálida. Tenía miedo de que mi padre le diera dinero como insulto. Inmediatamente me replicó con justicia. ¿Quién dijo que vine aquí a pedir dinero? Eres tan joven. Pero solo hablas de dinero. Eres tan vulgar. Preferiría morirme de hambre y suplicarte. Mi madre lo dijo con mucha rectitud. Pero mi hermana menor tenía una expresión como si estuviera estreñida. Reí en secreto y quise preguntarle si sabía bien ser indiferente como un crisantemo. En la vida anterior, mi madre también era muy noble e inflexible. Mi primo era codicioso. No comería si no hubiera pollo, pato o pescado. Mi tía era muy tacaña y no quería gastar su propio dinero. Obligaba a mi madre a comprar comida todos los días. Después, mi madre compraba la comida. Su familia se escondía en la cocina a comer. Sin dejarnos ni una gota de sopa. Si no fuera porque yo les pedía comida a los vecinos de todas partes. Mi madre y yo nos habríamos muerto de hambre hace mucho tiempo. Luché por mi madre. Pero a cambio me golpearon una y otra vez. Pero mi madre no apreciaba en absoluto mis esfuerzos. Siempre decía eso en la vida. Muchas cosas se pueden soportar y no hay por qué preocuparse. Mirando la decepción de mi hermana menor. Le eché leña al fuego a propósito, hermana. Mi tía debió haberte preparado mucha comida deliciosa. ¿Verdad? Te envidio mucho. Puedes comer comida deliciosa todos los días. Claro que sí. En cuanto terminé de hablar, Chloe nos miró furiosa a mí y a mi padre. ¿Qué tiene de bueno un estúpido pato asado? Me da igual. Cuando nos hagamos ricos en el futuro, será inútil que te arrodilles y me supliques. Sé que mi hermana menor no solo me odia. Ella también odia a mi padre. Resiente que mi padre no le haya dado una vida próspera. Sus palabras también hirieron profundamente a mi padre. Nunca imaginó que la hija a la que había adorado desde niña se volvería tan irrazonable. Al principio, tenía una obsesión infernal. Mi padre dividía el dinero que ganaba en 2 partes y reservaba una específicamente para mi hermana menor. Pero tras ser humillado por ambos, abandonó la idea de inmediato. Ya que no les importa. ¿Por qué deberíamos seguir intentando complacerlos? Sí, añadir satisfizo mi obsesión. Sí, añadir satisfizo mi obsesión. Mi hermana está empapada para ser rica. Pronto caerá dinero del cielo. Al oír la burla en mis palabras, la cara de Chloe se puso roja de ira. Y no pudo encontrar una palabra para refutarme. 9 pronto el mío pronto. La vida de riqueza que mi hermana menor anhelaba llegó a ella. En cuanto se supo que la vieja y destartalada casa iba a ser demolida, ella acudió de inmediato a su casa con ropa nueva. Parecía que quería vengar la humillación de no haber recibido el dinero la última vez. Delante de ella. Le entregué a mi padre la notificación de admisión de la Universidad de Harvard. Mi padre estaba tan emocionado que me abrazó fuerte y no dejaba de elogiarme por mi gran futuro. Al ver esta escena, los ojos de mi hermana menor reflejaban intensos celos y odio. ¿De qué sirve ser bueno estudiando? Al final. Todavía tendrás que trabajar como un loco para los demás. Pronto seré rico. Así que puedes seguir viviendo una vida difícil con papá.
La observé mientras cerraba la puerta de golpe y se iba. Le sonreí con frialdad. No tengas prisa. Te espera una buena vida más adelante. Espero que seas fuerte y no llores. Cuando la oficina de demolición los llamó para firmar el acuerdo. Los seguí a escondidas. Nada más. Solo para ver un chiste. Cuando mi hermana menor vio el contrato, se quedó atónita. La compensación en realidad era de solo 30 yuanes. Y no solo eso. En cuanto recibí el dinero, mi madre se lo dio a mi tío para pagar sus deudas de juego. La cuestionó furiosamente. Lo que recibió a cambio fue la mirada indiferente y desdeñosa de mi madre ante la vida. Lo más importante es dejar que la naturaleza siga su curso. El dinero es algo externo al cuerpo. Todos somos familia. No seas tan calculador. Al ver su aspecto desmoronado, sonreí. No podía creer que el promotor inmobiliario le hubiera regalado los 3 millones de yuanes en compensación. ¿Verdad? 10 en su vida anterior. El despiadado promotor malversó la compensación. Mi madre no luchó por ello. Y la familia de mi tío fue demasiado tímida para alzar la voz. Solo yo arriesgué mi vida para armar un gran revuelo sobre este asunto en Internet. Lo cual atrajo mucha atención. Obligué a las autoridades superiores a enviar un equipo de investigación. Luego lo soltaron. Uní fuerzas con todos los residentes para resistir la demolición violenta. Por esta razón, fui amenazado y reprimido con frecuencia por quienes estaban detrás de la promotora. El momento más grave. Me bloquearon en un callejón y casi me matan a golpes. La familia de mi tío temía que yo los implicara. Así que tiraron todas mis cosas por la puerta. Cuando estaba al borde de la muerte, fue mi padre quien me cuidó en el hospital sin siquiera quitarse la ropa. Desde ese día me arrepentí. Fui demasiado estúpido e ingenuo. Me cegó la imagen de mi madre e ignoré quién me quería más. Esta vez. Sin pasar por fuego y agua. A mis tíos les gustó la semana en que vieron la organización violenta. ¿Cómo se atreven a ir a negociar? ¿Y mi madre? Siempre tomaba un sorbo de té de su taza y luego decía con indiferencia, ¿cuál es la diferencia entre decenas de miles y varios millones? No seas tan calculador. En ese momento mi corazón se llenó de desesperación. 11 realmente quería preguntarle a Chloe cara a cara cómo se sentía al ser apuñalada por la espalda por sus seres queridos. Sin embargo, desafortunadamente se cumplió. Tuve que representar a la escuela en concursos de matemáticas por todo el país. Ya no tenía tiempo para dedicarme a esto. Cuando volví a ganar el primer premio, mi padre me llamó. En cuanto lo oí, supe que Chloe se había vuelto loca. Ella imitó lo que hice en mi vida anterior y divulgó el asunto a todo el mundo en Internet. Como resultado, bajo la amenaza de la oficina de demolición, la familia de mi tío atrapó personalmente a Chloe y la golpeó casi hasta la muerte. Después, la echaron por la puerta. Fue un vecino amable quien llamó a mi padre. Mi padre corrió de inmediato y envió a Chloe al hospital. Con una persona tan desagradecida como ella, la amabilidad nunca se recompensa. Lo primero que hizo al despertar fue culpar a mi padre por entrometerse en sus asuntos. Dijo que aunque tuviera que arrastrarse, volvería a arrastrarse y no podía retrasar su oportunidad de casarse con una familia adinerada. Suspiró. Dijiste que esta niña solía ser buena. No va a la escuela ni estudia. Lo que le ronda la cabeza todo el día es este negocio familiar adinerado. El gato de mi padre estaba lleno de impotencia. Parecía que no entendía por qué su hija, siempre bien portada, se había vuelto así. Gente como ustedes. Pobres desgraciados. Están destinados a vivir en lo más bajo de la sociedad toda la vida. Nunca podrás cambiar las cosas. Yo, Chloe, quiero estar por encima de los demás. Nunca podrás despertar a alguien que finge estar dormido. 12 después de que Chloe regresó a casa de mi tío. Aunque vivió una vida de ser golpeada de vez en cuando. Ella seguía aferrada a esta familia. Y mi madre seguía sin importarle nada. Tan indiferente como siempre. De vez en cuando, suspiraba por un amor insatisfecho. Sus palabras eran insignificantes e inútiles.
Solo aguanta. Somos familia. Así que solo porque somos familia, deberíamos tragarnos la ira. ¿Verdad? Solo porque somos familia. Deberíamos dejarnos intimidar y no contraatacar. ¿Verdad? Pero lo que realmente hacía insoportable a Chloe era el hijo de mi tío. Mi primo. Mi tío tuvo una vida privada caótica. Y cuando nació mi primo, no estaba del todo bien. Desde niño, tenía una fuerte tendencia a la violencia. Perdía los estribos y destrozaba cosas a cada paso. A medida que crecía, empezó a interesarse por el sexo opuesto. A menudo se colaba en los baños y aseos de mujeres para echar un vistazo. Y mi tío tuvo que pagar una compensación y disculparse muchas veces por esto. Mi primo nunca aprendió la lección. En su vida anterior. Después de vivir con su familia, solía abrir la puerta del baño para mirarme mientras me bañaba y me robaba la ropa. Esto me hacía la vida imposible. Ni siquiera me atrevía a quedarme mucho tiempo en casa. Y ahora, quien disfrutaba de esta vida era Chloe. Un día un vecino me contó que a Chloe la habían vuelto a golpear. Sus gritos duraron media noche. Porque mi primo la estaba mirando de nuevo mientras se bañaba. Chloe, furiosa, lo regañó un par de veces. Como resultado, el primo, emocionalmente inestable, se volvió loco y le dio una buena paliza. Lloró y le pidió ayuda a mi madre. Pero la respuesta de mi madre la dejó completamente indefensa, solo fueron unas cuantas palizas. Ten paciencia. Cuando se calme, no te golpeará más. A Chloe casi la matan a golpes. Guardaba rencor. Le echó agua hirviendo a mi primo mientras dormía. Y abiertamente. Lo que le esperaba era otra paliza violenta de mi tío. Mi madre no solo no la detuvo, sino que se mantuvo al margen. Sufrir pérdidas es en realidad una bendición. Pero tienes un corazón demasiado vengativo y mereces ser castigado. 13 Al contrario. Mi padre y yo, sin la carga de mi madre, vivimos cada vez mejor. Tras ascender a profesor, mi padre participó en varios proyectos clave de investigación médica. Ahora se le puede considerar a alguien que trabaja para el Estado. Todo el dinero que ahorramos lo invertí en la bolsa, apoyándome en los recuerdos de mi vida anterior. Todas las acciones que compré se revalorizaron varias veces. El dinero que ganamos nos bastó a mi padre y a mí para vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. Mi padre pidió un préstamo para comprar un piso grande en el centro. Y el título de propiedad estaba a mi nombre. El día que nos mudamos a la casa nueva, Chloe me envió una foto de repente. En la foto, estaba sentada en el asiento del copiloto. El enorme anillo de diamantes que llevaba en la mano brillaba con fuerza. Y en el volante lucía el conocido logotipo de Rolls-Royce. ¿Y qué si compras una casa nueva? ¿Se compara con una familia adinerada? Estás destinado a ser una persona común y corriente toda la vida, y ni siquiera mereces lustrarme los zapatos. Se me encogió el corazón. Lo que se avecinaba por fin, había llegado. Chloe solo vio la gloria de mi matrimonio con una familia adinerada. Pero no tenía ni idea de la terrible tortura que había padecido en mi vida anterior. La historia de una cenicienta que se casa con una familia adinerada solo existe en los cuentos de hadas. En una familia adinerada, te ven como una herramienta que puede ser explotada. Tanto Chloe como yo tenemos el raro tipo de sangre panda. El anciano de la familia Leo, de una familia adinerada, tenía uremia y necesitaba urgentemente un trasplante de riñón para sobrevivir. Mi tío había recibido prestaciones. Me obligó a donarle un riñón. Le supliqué a mi madre que me salvara. Dijo que salvar una vida es mejor que construir una pagoda de menos de 7 pisos y me aconsejó que no fuera tan egoísta. Incluso me envió personalmente a la mesa de operaciones. Siempre te he enseñado a no pelear ni competir. Pero no lo has aprendido en absoluto. Es solo un riñón. ¿De verdad eres tan cruel que ni siquiera entiendes el principio de salvar una vida? Estoy muy decepcionado de ti. En fin. Intercambié uno de mis riñones por su prosperidad y riqueza en la segunda mitad de sus vidas. Me pregunto si Chloe seguirá dispuesta a casarse con alguien de la familia adinerada cuando la aten a la fuerza a la mesa de operaciones.
Al final resultó. Todavía subestimaba la determinación de Chloé de anhelar una vida plena. Después de terminar el examen de admisión a la universidad, mi hermana menor desapareció por un tiempo. Cuando apareció de nuevo, llevaba en la mano el último bolso de Chanel. Llamó a la puerta de mi casa en un porche. Al ver su rostro pálido y cómo se agarraba la cintura de vez en cuando, casi no pude contener la risa. Mi querida hermana menor. ¿Sientes una sensación de agotamiento como si tu cuerpo se hubiera agotado por completo? 15 Contuve la risa y puse cara de agravio y envidia. Y le dije a su hermana, te envidio de verdad. Si lo hubiera sabido, me habría ido con mamá. Así no tendría que vivir pagando una hipoteca a diario. Al principio quería contárselo a mi padre. Pero al ver esta casa con hipoteca se cayó. Comparado con el dolor físico, odiaba aún más los días sin dinero. Tenía mucho miedo de ser pobre en su vida anterior. En esta vida, tras haber probado la dulzura del dinero, no quería volver atrás. Pero pasó por alto algo. Ya que se sometió a un trasplante de riñón con éxito, ¿por qué la familia Leo sigue insistiendo en casarse con ella? ¿Será que no están interesados en su otro riñón? Quizás lo entienda. O tal vez no. En fin, seguir así es mi obsesión. Ya no tiene nada que ver conmigo. Nunca podrás despertar a alguien que finge estar dormido. 16 Mi padre amablemente la invitó a quedarse a cenar. Inesperadamente. Chloé miró con disgusto la comida que mi padre había preparado con tanto esmero, sosteniendo su bolso. Ni siquiera tiene un volante negro. De verdad que no tengo apetito. El rostro de mi padre se volvió frío. Y estaba muy decepcionado de ella. No vengas si no tienes nada que hacer en el futuro. Chloé se burlaba de un lugar como este. Donde solo vive gente pobre. Jamás me importará. Justo cuando mi hermana menor estaba a punto de salir pavoneándose, saqué silenciosamente un plato de ostras de la cocina. Vamos. Hermana. Come ostras para nutrir tus riñones. Chloé miró el plato de ostras al ajillo con incredulidad. Y toda su expresión se derrumbó al tiempo que soltaba un grito. Scarlett. Espérame. Nunca te dejaré escapar. ¿No puedes soportarlo? El buen espectáculo está por venir. 17 El día de la boda de Chloé. Mi padre y yo no fuimos. Se decía que la boda estuvo muy animada ese día. Y ocupó varias páginas de las noticias. Invitaron a mi padre a participar en una reunión de intercambio médico en el extranjero, lo que escalonó el tiempo a la perfección. Acepté sin dudarlo. Luego leí un loci. Inventé la excusa de que necesitaba subir la matrícula para el nuevo semestre y pregunté si podían prestarme dinero. Efectivamente. En cuanto mencioné pedir prestado dinero, después de que Chloé se burlara de mí a carcajadas, me bloqueó directamente. Como tenía miedo de que le pidiera dinero prestado. Mi madre tampoco tenía nada que ofrecer y me dijo que dejara que la naturaleza siguiera su curso. Lo que implicaba era que si no tenía dinero, ya no debería estudiar. Después de que mi tío me regañara severamente, también me bloqueó. Dijo que no quería contaminarse con mi pobreza y me pidió que no los avergonzara. Satisfecho, subí al avión para un viaje al extranjero. Durante un mes entero visité todos los lugares turísticos famosos de Australia. Al regresar, no solo estaba un poco más oscuro. Debido a comer y dormir a la intemperie durante mucho tiempo, mi estómago no se sentía bien. Pero lo que nunca imaginé fue que me encontraría con Chloé en el hospital. Aunque estaba bien abrigada, la reconocí de un vistazo. Miré hacia arriba y vi que decía menos departamento de enfermedades infecciosas. 18 Me quedé un poco confundido por un momento. Lógicamente hablando. No debería ser así, ¿verdad? En mi vida anterior, la familia Leo le daba mucha importancia a mi salud. Ay, no. Deberían haberle dado mucha importancia a mi otro riñón. No solo tenía una nutricionista de primera que cocinaba para mí todos los días. Pero también tuve un médico privado que vino a mi casa para chequeos médicos regulares y puntuales. Por no hablar de enfermedades infecciosas. Incluso con un grano en la cara. Habría un plan de tratamiento especial.
Al salir, había al menos 3 personas protegiéndome. Básicamente eliminó toda posibilidad de enfermarse. Sin embargo, al observar la apariencia de Chloe, parecía que había dormido a escondidas. A menos que se hubiera contagiado deliberadamente. 19 en poco tiempo. La familia Leo, llena de ira, vino a buscarla. Cuando vi a Leo, me temblaron las piernas de miedo. Instintivamente quise correr. En mi vida anterior, experimenté sus métodos demasiadas veces. No mires su corta edad. Definitivamente era una persona despiadada. Incluso si Chloe no me hubiera matado, habría muerto en sus manos tarde o temprano. No me atreví a acercarme demasiado. Podía sentir la ira de Leo incluso a distancia. Le dio una bofetada violenta a Chloe. Casi la mata a golpes. Chloe parecía tenerle muchísimo miedo a Leo y no dejaba de arrodillarse y rogarle. Agucé el oído y escuché vagamente el rugido furioso de Leo. Como si culpara a Chloe por enfermarse. De repente la oí gritar la palabra de hermana a gritos. El corazón me dio un vuelco. Y de repente comprendí lo que quería decir. Recordé la escena de mi vida anterior, cuando estaba atada a la mesa de operaciones y a merced de los demás. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Sí, habiendo cumplido mi obsesión. Tanto Chloe como yo tenemos sangre de panda. Si se enfermaba y no podía donarle un riñón al abuelo Leo, ¿no me tocaría a mí? Maldita sea, Chloe. Justo entonces. Mi teléfono se iluminó. Mi querida hermana menor. Que era tan cercana. Me envió una invitación. Me invitó a visitar la villa de la familia Leo. ¿Es este un banquete de hombres de casa especialmente preparado para mí? ¿Crees que lo has logrado? Sonreí. No hay problema. Estaré allí enseguida. Claro que voy. Si no me voy, ¿cómo puedo acabar con el rencor entre nosotros? 20 Cuando volví a entrar en la villa de la familia Leo, vi a Chloe con la cara magullada de un vistazo. Chloe me miró con alegría maliciosa. Sus ojos estaban llenos de malicia. Corrió hacia mí e intentó estrangularme. Scarlett. Sabías que la familia Leo era un infierno. Cierto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me hiciste daño? Ya doné un riñón. ¿Por qué no me dejan ir? Ahora te toca a ti. Como esperaba. La salud del abuelo Leo se ha deteriorado. Ahora necesita otro trasplante de riñón. La aparté de una patada. Y los sirvientes de la familia Leo la apartaron. Chloe seguía indecisa y gritó a gritos. Quiero volver. Quiero quedarme con papá. No quiero que mamá me mate. Scarlett. Eres tú quien debería morir. La ignoré. Chloe ahora parecía una loca con la mente trastornada. Su padre ya estaba muy decepcionado de ella. ¿Acaso seguía pensando que su padre la toleraría incondicionalmente como en su vida anterior? Leo hizo un gesto con la mano, indicándoles a sus subordinados que expulsaran a Chloe. La familia Leo no tiene gente ociosa. La salud de Chloe estaba muy delicada. Sin la recuperación que le brindó la familia Leo, fue prácticamente un callejón sin salida para ella. En cuanto supo que la iban a echar, miró a Leo con desesperación y le rogó con amargura, por el riñón que doné al viejo amo. Por favor, déjame quedarme con la familia Leo y comer algo. 21 Chloe lloraba con mocos y lágrimas corriendo por su rostro. Pero aún así, Leo la echó sin piedad. La familia Leo nunca retiene a gente inútil. Se arrodilló en la puerta y se negó a irse, pasara lo que pasara. Sabía que solo lloraba porque sus esperanzas de riqueza y prosperidad se habían desvanecido. Negué con la cabeza. Es realmente un caso de autodesprecio, un sufrimiento infligido del que no se puede escapar. El estado del abuelo Leo había empeorado y era extremadamente crítico. Leo ordenó directamente a sus subordinados que me ataran a la mesa de operaciones. Y no me resistí en todo el proceso. Leo estaba un poco desconcertado. ¿No tienes miedo? Claro que tenía miedo. Es solo que no tienes derecho a hacerme daño hoy. Solo entonces Leo se dio cuenta de que tenía una cámara en el cuello.
22. La cara de Leo cambió de repente. Perra. ¿Cómo te atreves a conspirar contra mí? Lo que hizo la familia Leo fue en directo transmitido por la cámara. Justo cuando Leo, furioso, estaba a punto de hacerme algo, papá llegó a tiempo con la policía. Scarlett. ¿Estás bien? Papá me abrazó fuerte, nervioso. Había ensayado esta escena con papá incontables veces. Scarlett. No tengas miedo. Ahora estás a salvo. Papá no dejará que nadie te haga daño. Al ver cómo me protegía con firmeza, no pude contener las lágrimas. Esta vez, ya no luchaba solo. Mi corazón se llenó de emoción. Y las lágrimas corrían por mi rostro sin control. En esta vida, papá realmente me salvó. Aunque había pruebas en vídeo, el poder de la familia Leo era enorme. Y habían sobornado al abogado hacía mucho tiempo. Querían obtener mi confesión para ayudar a la familia Leo a escapar de las sanciones legales. La madre y el tío de Eden. Atraídos por el dinero. Mentí contra su conciencia y dije que había donado mi riñón voluntariamente. ¿Acaso creían que podrían evitar un castigo legal como este? Lamentablemente. Ya no soy el indefenso yo de mi vida anterior. 23 en esta vida. Desde que desperté supe con claridad que la familia Leo vendría a mí tarde o temprano. Aunque Chloe hubiera caído en su trampa, no me habrían dejado ir. Cuando fui prisionera de la familia Leo en mi vida anterior, descubrí su secreto profundamente oculto. Sabía con certeza que tras la fachada de su gloriosa y adinerada familia se escondía una enorme y criminal operación de tráfico de personas. En el sótano de la villa de la familia Leo, había visto a innumerables personas secuestradas por todo el país. Sabía muy bien que una persona común y corriente como yo no podría competir con la familia Leo. Podrían aplastarme con la misma facilidad con la que aplastan a una hormiga. Solo dándole la máxima importancia al asunto y atrayendo la atención de toda la sociedad, se podría eliminar a la familia Leo. Entre los niños encarcelados, incluso vi a sus padres buscándolos por todas partes, tanto en línea como en persona. ¿Quién habría pensado que sus hijos estaban retenidos en un sótano oscuro, esperando la muerte con desesperación? Tras la divulgación del vídeo, la opinión pública de todo el país estaba furiosa. De forma espontánea, lanzaron una enérgica condena en Internet. Los internautas desenterraron la historia de la familia Leo, que amasó una fortuna, y nuestros negocios. A medida que la situación aumentaba, la ira abrumadora encendió el corazón de todos los chinos. Todos los miembros de la familia Leo fueron arrestados. Incluido el abuelo Leo. Este caso de trata de personas que conmocionó a todo el país finalmente fue desvelado. El 24, la policía allanó una villa tras otra. Las impactantes cifras seguían aumentando. Los padres abrazaban a sus hijos rescatados y lloraban desconsoladamente. Una vez anunciada la lista de víctimas, se anunció la lista de los fallecidos. Despertó la ira y la compasión de innumerables personas. ¿Quién podría haber imaginado que la aparentemente benévola y justa familia Leo, adinerada, estuviera involucrada en tales actividades tras bambalinas? Al final, varios de los principales líderes de la familia Leo fueron condenados a muerte. Los demás también fueron condenados. Todos los bienes de la familia Leo fueron sellados y utilizados para indemnizar a las víctimas. 25 después de que el calor disminuyera gradualmente. Como todos los estudiantes universitarios, terminé mis estudios de forma ordenada. Elegí una carrera de medicina que combinaba estudios de pregrado y posgrado. Y dediqué toda mi energía a mis estudios. Espero ser un profesional de la investigación científica que beneficie a la sociedad. Igualito a papá. Cuando volví a ver a Chloe, estaba recogiendo basura con mamá. Aunque tenía mi misma edad, parecía de unos 40. Incluso vi algunas canas en su cabeza. La expresión altiva y tranquila de mamá había desaparecido hacía tiempo. Oí que a sus tíos no les gustaba Chloe porque estaba enferma y ya los había echado de casa. Después de que Chloe fuera abandonada por la familia Leo. Como víctima, debería haber recibido una indemnización otorgada por el gobierno. Sin embargo, la indiferencia de mamá como un crisantemo volvió a estallar. Con un gesto de la mano, donó directamente todo el dinero.
diciendo que otros lo necesitaban más. Chloe estaba tan enojada que se desmayó en el acto. Lo primero que hizo al despertar fue darle una buena paliza a su mamá. Es todo culpa tuya. Si no fuera por ti fingiendo ser noble todo el día, no habría terminado así hoy. Mereces morir. Me has arruinado. Te odio tanto. Le echó la culpa a mamá de todos los errores. Dijo que si no fuera por ella, no habría acabado en esa situación. Cuando nos vio a papá y a mí, los ojos de Chloe se iluminaron. Abrazó la pierna de papá y lloró desconsoladamente. Papá. Sé que me equivoqué. Por favor. Déjame volver. Soy tu hija después de todo. Ya que no dijimos nada. Chloe me miró con resentimiento. Sus ojos estaban llenos de malicia. Yo fui quien tomó la iniciativa. ¿Por qué sigues viviendo mejor que yo? Me he esforzado tanto por hacerme rico. ¿Por qué no he podido cambiar mi destino? ¿Por qué? No quería prestarle atención en absoluto. Una persona tan egoísta jamás pensaría en sus propios defectos. Mamá también miró a papá con anhelo en los ojos. Se arrepintió desesperadamente de sus pecados. Ya no había rastro de ser diferente como un temperamento de crisantemo en su rostro. Ahora, por recoger una botella de plástico más, se pelearía con otros mendigos. Nada era más importante que llenar su estómago. Si ya no luchaba por las cosas, moriría de hambre. La reputación de mamá quedó completamente arruinada. Y dondequiera que fuera, la reconocerían. Ahora ni siquiera podía encontrar un trabajo decente. Papá y yo nos miramos y decidimos darnos la vuelta e irnos. Después de caminar un trecho, le envié un mensaje a Chloe. Lo siento mucho. Hermana. Yo también he renacido. Entonces continuó. Un grito estridente vino desde atrás. La loca Chloe corrió hacia nuestro coche desesperada. Le hice un gesto a papá. Papá pisó el acelerador y se alejó de allí. Sin dudarlo un segundo. Quizás a partir de ese momento. La hija llamada Chloe también desapareció de la vida de papá. Por el retrovisor del coche, la vimos caer al borde de la carretera. Le dije deliberadamente esta verdad, aunque no desgarradora. Ser la gota que colmó el vaso para ella. En esta vida, nuestro vínculo familiar ha desaparecido por completo. De ahora en adelante. Tú eres tú. Y yo soy yo. Nuestros destinos ya no tienen nada que ver. No somos santos. No podemos perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Más tarde. Lo oí. Tras ser rechazado por nosotros. El espíritu de Chloe se derrumbó por completo. Oí que repetía a diario que quería renacer. En cuanto a si realmente podría renacer. No me importa. En fin. Estoy muy satisfecho con mi vida actual. Tengo una segunda oportunidad en la vida. No quiero decepcionar a nadie que haya sido bueno conmigo. Siguiente. También debo entrar en la siguiente etapa de mi vida. Por mí y por papá. Quiero vivir una vida maravillosa. En mi vida anterior, tras el fallecimiento de mis padres, seguí a mi tía y me fui a trabajar al sur. 15 años después. Nos reencontramos en el funeral de mi abuelo. Mi hermana menor trabajaba en una institución pública. Se sentía orgullosa y cómoda con su trabajo. En cuanto a mí, me convertí en la niña de los ojos de mi tía, y me ascendieron a una familia de primera clase. Por celos, mi hermana hojeó mi teléfono y encontró una foto mía posando con su ídolo favorito. Me odió profundamente y dijo: «Me robaste la vida. Te voy a matar». Me empujó hacia el tráfico. Cuando volví a abrir los ojos, mi hermana decidió seguir a mi tía e ir al sur. Sin embargo, mi pobre diatriba no le dio a mi hermana todo lo que quería. En un ataque de ira, mi hermana encontró gente que nos torturara a mi tía y a mí. Pero ella no sabía que mi tía era en realidad una directora ejecutiva de bajo presupuesto. Una en mi vida anterior. Después de que mis padres fallecieran. Mi tía quería llevarnos a mi hermana y a mí en un largo viaje al sur. Mi hermana me empujó delante de mi despotricadora y dijo: «Me quedo».
Llévate a mi hermana. 15 años después. En el funeral de mi abuelo. Tomé un jet privado con mi tía para ir a casa por la mañana. Un pariente le dijo a mi hermana con pesar: Hannah. Mira a tu hermana mayor. Vuelve a casa con la tía rica. ¡Qué imponente! En un ataque de ira, mi hermana me invitó a la intersección de noche y luego me arrebató el teléfono. Gritó desconsolada. ¿De verdad te tomaste fotos con tantas celebridades e incluso comiste con mi ídolo? ¿Te lo mereces? Me robaste la vida. Quiero que mueras. Cuando no estaba prestando atención. Me empujó hacia el tráfico. Y se rió en mi oído. Inesperadamente. Cuando volví a abrir los ojos, Hannah exclamó en voz alta: Tía. Quiero seguirte. Quiero estar contigo. Tía. Mi hermana se aferró con fuerza a la pierna de mi tía. Y se le quebró la voz. Casi le da un susto de muerte a mi tía. Cynthia. Quédate con el abuelo. En esta vida. Ni se te ocurra robarme todo. Ni se te ocurra robarme mi ídolo. No te lo mereces. Me di la vuelta y miré a mi abuelo. Era muy mayor. En su vida anterior. Durante los años que crió a mi hermana y la mandé a la escuela, sufrió mucho. Recogía basura. Rebuscaba. Bebía agua de la fuente. Y padecía muchas enfermedades. Mi hermana tenía una vanidad enorme desde niña. Pero mi abuelo adoraba a su nieta infinitamente. Incluso arriesgaba su vida para complacer los deseos de mi hermana. Aunque me dio pena mi abuelo, pensé que se estaba buscando problemas. Más tarde, cuando tuve la oportunidad, envié a alguien para que llevara a mi abuelo al médico y me aseguré de que no tuviera problemas de salud graves. Por lo demás, mi abuelo no habría vivido otros 15 años para limpiar el desastre de mi hermana. En esta vida. Al enfrentarme de nuevo a la decisión. Dije con calma: el abuelo es demasiado mayor para cuidarse solo. Yo también seguiré a mi tía. Vamos a seguir a mi tía juntas. Mi hermana se volvió loca. Recogió una piedra del camino. Y me lo tiró. Actúa como un gorila extremadamente irritable. Cynthia. Eres despreciable. Eres un descarado. ¿Aún quieres robarme la vida? No dejaré que te salgas con la tuya. Mi hermana estaba tan ansiosa que saltó para bloquearme el paso. Por miedo a que repitiera el camino de mi vida anterior. Se dio la vuelta y me abrazó por la cintura. Y le susurró a mi tía suplicante: Tía, no te lleves a mi hermana mayor contigo. No le gustas. Siempre habla mal de ti. Dice que no eres buena persona. Que no tienes vergüenza. Y que andas buscando hombres por todas partes. En fin, el rumbo estancó mi obsesión. Dijo que eres peor que los cerdos y los perros. Mi hermana deseaba poder sacar a mi tía, que seguía acusándome de mis defectos. Parecía que mientras mi tía aceptara dejarme atrás, podría ganar una vida. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Los ojos de mi tía brillaron como una luz polar cegadora. Cynthia. ¿Has estado hablando mal de mí todo el tiempo? Después de pasar por la vida anterior. Ahora estoy tranquila y serena ante todo. Y mi actitud es muy firme. Mi mirada era devota. Y mi tono era firme. Tía. Lo que dijo Hannah es falso. Si puedo quedarme a tu lado. Definitivamente te trataré como a mi propia madre. Desde que mis padres fallecieron. En mi corazón. Eres la persona más querida para mí. Al oír esto, mi tía se llenó de alegría. Eres bastante tranquilo e imperturbable, lo cual encaja muy bien con mi personalidad. A mi tía le gustan los niños tranquilos que no pelean ni se agarran. Mi hermana es muy ruidosa. Tanto en su vida anterior como en esta. Es muy dramática. Mi tía tuvo una muy mala primera impresión de ella. Habiendo vivido con ella en su vida anterior, conozco muy bien su carácter. Al oír esto, mi hermana se volvió loca. Corrió a la cocina, sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello. La hoja estaba afilada y le dejó un poco de sangre en el cuello.
Tía. Si no me llevas contigo. Me suicidaré. En fin, después de haber cumplido con la sesión de mi tía. Después de que murieron mis padres. A nadie le importo. Soy tan lamentable. ¿Acaso mi tía no siente ninguna pena por mí? ¿Solo te importa elogiar a mi hipócrita hermana mayor? Nadie podría imaginar que una niña de menos de 9 años amenazara con suicidarse. Mi abuelo estaba muy ansioso, pero no se atrevió a detener a mi hermana. Solo pudo darse la vuelta lentamente y decirle a mi tía con sus ojos envejecidos y voz temblorosa: hija. Sé que no te gusto. Crees que hice trabajar a tu madre hasta la muerte. Y siempre me has guardado rencor. Pero Emma es inocente. ¿Quieres seguirte? Llévala contigo. Si crees que es difícil criar a 2 hijos, te daré algo de dinero. Mi abuelo se dio la vuelta y regresó tambaleándose a la habitación. El dinero de mi abuelo estaba envuelto en varias capas de bolsas de plástico. Y las bolsas estaban presionadas bajo la cama mientras él buscaba el dinero. Mi tía me tomó de la mano y planeó llevarme. Mi hermana a toda prisa tropezó y la siguió. Llorando. Mi tía suspiró. Entonces deja que Emma venga con nosotros también. Pero te lo digo. Si me sigues, también sufrirás. Todavía tengo que ir a trabajar y no puedo cuidarte. Asentí apresuradamente. Para presumir. Mi hermana exageró. No te preocupes, tía. Puedo cuidarme sola. Siempre y cuando me lleves contigo. Fuimos hasta el sur. Dejando atrás a mi abuelo y el entorno familiar. Mi hermana no dejaba de halagar a mi tía durante el viaje. Le echó agua a mi tía en el tren a propósito. Tía. Toma un poco de agua, tía. Déjame darte un masaje en la espalda. Tía. Úsalo. Me quedaré de pie. Quiero que tengas más espacio. Tía. En mi corazón. Eres mucho más importante que mi abuelo. Eres incluso más importante que mis padres. Podrías ser mi verdadera madre. Tenía una mirada halagadora. Y sus palabras eran tan dulces. Sus halagos incomodaron mucho a mi tía. Me di cuenta de que mi tía se puso nerviosa y se quedó dando largas. Hasta que los halagos de mi hermana la impacientaron y la regañaron. Solo tienes 9 años. ¿Cómo puedes decir palabras tan maduras? Te esfuerzas demasiado por complacer a los demás. Mi hermana abrió los ojos como un ciervo y parpadeó con inocencia. Tía. Mis padres murieron demasiado pronto. No tengo ninguna sensación de seguridad. Solo quiero vivir una vida mejor. ¿Hay algo malo en eso? En cambio, me dejó atónita. Y mi tía no dijo ni una palabra durante un buen rato. Solo yo conozco la personalidad de mi tía. Mi tía ha sido retraída desde niña y tiene una enemistad con mi abuelo. Siempre pensó que mi abuelo trataba mal a mi abuela. Mi abuela murió al dar a luz. Y mi tía culpó a mi abuelo por haberla hecho morir en el parto. Por eso siempre ha estado muy distante de mi abuelo y rara vez ha hablado con él. Con el tiempo mi tía se volvió retraída. Autista Batista. Y Maverick. Y no le gustaba que nadie se acercara demasiado. En una vida anterior. Cada vez que tenía buenas noticias para compartir con mi tía, no me atrevía a acercarme demasiado. Mi relación con ella era de caballeros. No nos metíamos en la vida privada del otro y nunca nos preguntábamos sobre asuntos particularmente privados. Aunque interactuábamos a diario, cada uno tenía su propio espacio privado. Así que mi hermana estaba haciendo que mi tía la detestara. Tía. ¿Por qué no hablas? Tía. Estoy tan cansada. ¿Puedo apoyarme en ti? ¿Puedes hacer de madre? Al ver que mi tía no se inmutó e incluso se inclinó hacia la ventana, mi hermana no se dio cuenta de que mi tía estaba incómoda. En cambio, seguía fingiendo debilidad. Creyendo que así mi tía se compadecería de ella y que la tratarían como su preciosa bebé antes. Ingenuo y ridículo. Lo vi, pero no lo denuncié. Al final no cumplí mi sueño. Mi tía no aguantó más y se levantó y me dijo: Cynthia, cámbiate de asiento.
Me levanté rápido y con sencillez. No hay problema. Tía. Entonces solté un suspiro bajo. Intercambiamos asientos. Mi tía se sentó frente a un desconocido. Y me senté con mi hermana Cynthia. ¿Le hablaste mal de mí a mi tía? Mi hermana Hannah me odiaba tanto que deseaba poder pellizcarme el brazo. Hannah. Cállate. Quiero dormir. No tengo nada que decirte. Quédate ahí sentado, solo. Luego me acosté en la mesa y me dormí. En esta vida. Todo va a empezar de nuevo. Hannah. A ver si puedes reemplazar mi vida viviendo bajo mi mismo techo. Pronto, suspirando levemente. Llegamos a casa de mi tía. Cynthia. ¿Por qué está tan destartalada la casa de tu tía? En tu vida anterior, ¿no era tu tía una mujer rica? ¿No te beneficiaba estar con ella? Después de llegar allí por primera vez. Mi hermana estaba completamente desilusionada. La casa de mi tía estaba en un pueblo de una gran ciudad. Era húmeda y oscura. Lleno de cucarachas. Y no había luz solar durante 24 horas. ¿Por qué mi tía vivía en una sola habitación? Y su trabajo consistía simplemente en trabajar en una cadena de montaje con mascarilla. La tía de mi hermana era una mujercita rica y de bajos recursos con una casa lujosa. No una soltera indigente. Cynthia. ¿Qué pasa? ¿No es rica la familia de mi tía? ¿Por qué es tan pobre? ¿Qué demonios está pasando? Mi hermana no soportó semejante discurso. Era completamente diferente de la riqueza y la gloria que había imaginado. No pude evitar reírme. No importa. Todas las oportunidades son para aprovecharlas nosotros mismos. Puedes buscar tus propias oportunidades. Y también tienes la oportunidad de cambiar las cosas. Mi hermana seguía en un estado de crisis. Mientras mi tía no estaba en casa, destrozaba cosas por todas partes. Si yo no fuera un poco más alto, podría disuadirla. Me daba miedo que incluso intentara matarme con un cuchillo. Estaba llena de hostilidad. ¿A dónde vamos a la escuela? ¿No vamos a la escuela? ¿Qué desayunamos? Solo tengo 9 años. ¿Quién cuidará de mi vida diaria? ¿Quién cuidará de nosotros? En este lugar oscuro. ¿Cuándo podremos ver el futuro? En mi vida anterior, mi hermana trabajaba en una institución gubernamental. Era evidente que era graduada universitaria. Y muchos envidiaban su trabajo estable. Ahora. Al contrario. Me temo que ni siquiera tendrá oportunidad de ir a la escuela. Cuando mi tía regresó, mi hermana lloró débilmente. Tía. ¿A dónde vamos a la escuela? Mi tía nos miró a las dos un rato y dijo con tono despectivo. Hay una escuela en el pueblo de al lado. Es gratis. Busca la manera de llegar. Puedes estudiar hasta graduarte de la secundaria. En cuanto a la preparatoria, no es asunto mío. No está dentro de los 9 años de educación obligatoria. Lo que planees hacer en el futuro no me incumbe. Solo te traje porque me das pena. No crean que pagaré por el resto de sus vidas. Es imposible. Mi hermana estaba muy triste, pero aún se resistía a renunciar a su encantadora riqueza en el futuro. Así que tuvo que aguantar y acompañarme a la peor escuela del pueblo vecino. Pasamos la primaria y la secundaria en la pobreza y las penurias. El tiempo vuela. En unos años, todo volvió a la normalidad. Traté a mi tía como siempre. Ni demasiado frío ni demasiado calor. Siempre lavaba la ropa de mi tía y le dejaba comida. Pero mi hermana cada vez menospreciaba a mi tía. Durante su adolescencia y su época rebelde, siempre le hablaba con sarcasmo a mi tía. Qué mala suerte tener que seguirte. Podría haberme quedado en mi pueblo. Al menos mi abuelo podría cuidarme lo mejor posible y cocinarme comida deliciosa de diferentes maneras. Tía. Eres un sinvergüenza. ¿Por qué me llevaste lejos? Seguirte fue la peor decisión que tomé. Si pudiera volver atrás. Definitivamente no habría sufrido así. Es muy molesto.
Mi hermana menospreciaba cada vez más a mi tía y la consideraba una inútil. Así que el personaje de mi hermana nunca pudo reemplazar mi vida. Desde el principio. Estaba condenada a perder por completo. Porque, salvo yo y mi vida anterior, nadie sabía quién era realmente mi tía. Nuestra tía no era una persona común. Aparentemente mi tía era muy pobre. Era una persona común y corriente, de lo más bajo de la sociedad. Una trabajadora migrante muy trabajadora. Siempre salía justo al amanecer y regresaba a las 8 o 9 de la noche. A veces incluso a las 10. Mi hermana menor y yo éramos pequeñas y dormíamos mucho. A menudo. Después de quedarnos dormidas. No vimos a nuestra tía para nada. En los primeros años de mi vida anterior, siempre pensé que mi tía era obrera de una cadena de montaje con un salario mensual de 3.000 libras. Sentí mucha pena por mi tía y pensé en estudiar mucho para poder apoyarla en el futuro y facilitarle la vida. Más tarde descubrí que mi tía era, en realidad, una poderosa directora ejecutiva tras bambalinas. Había sido una guardia sin robot y una persona con un pensamiento sobresaliente desde niña. En el pueblo menospreciaba la infantilidad de los niños de su edad y la relación de padre e hija con mi abuelo. Rara vez interactuaba con familiares y amigos a su alrededor. Todos pensaban que era fría y despiadada. De hecho, nadie entendía sus pensamientos. Había sido ambiciosa desde niña y estaba muy centrada en su carrera. Decidió no casarse ni tener hijos. Desde niña, dudaba en secreto de que debía convertirse en alguien como la reina de Grey. Así que en su adolescencia, salió a trabajar. Se aventuró en las grandes ciudades del sur. Lo soportó todo con humildad y mantuvo un perfil bajo. Nunca presumió. Mi tía tiene 30 y tantos años y es muy adinerada. La razón por la que regresó a casa y quiso que mi hermana y yo nos quedáramos con ella fue simplemente que quería que una de nosotras heredara todo lo que poseía en el futuro. Quería elegir un heredero entre nosotros y comprobar si podíamos resistir en la pobreza. En mi vida anterior, heredé sus propiedades y también me convertí en una persona tan fría y retraída como ella. Mi personalidad era bastante parecida a la de mi tía. Así que logré conquistar su corazón. En esta vida, los cálculos de mi hermana estaban completamente equivocados. No la tomaba en serio en absoluto. El maltrato de mi hermana a mi tía era tan cruel que una tarde de vacaciones. Mi tía finalmente no aguantó más y le dio una bofetada a mi hermana. Me rogaste como un perro que te llevara al sur. ¿Crees que quería llevarte? Si no fuera porque tu padre es mi hermano. ¿Sería siquiera digno? Mi hermana se cubrió la cara dolorida. Abrió los ojos de par en par. Y miró fijamente a mi tía. Amanda. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Qué derecho y capacidad tienes? Solo eres una trabajadora migrante con un salario mensual de 3 yuanes. Una inútil que nadie quiere. ¿Cómo te atreves a pegarme? Mi hermana no pudo contenerse y le devolvió la bofetada a mi tía. Me quedé tan sorprendido que no pude callarme. Mi hermana estaba loca. Si supiera la identidad de mi tía, seguramente se arrepentiría. Mi tía se enfureció aún más, tomó un sombrero y se lo lanzó a mi hermana. Pequeño desgraciado. Si no fuera porque estudias bastante bien, te habría echado de casa hace mucho. Cierto. Te graduaste de la secundaria este año. Tienes exactamente 16 años y puedes salir. Incluso las teterías de afuera contratan adolescentes. Puedes ir, si tienes la oportunidad. Sal y apóyate. Mi tía estaba furiosa. Y sus palabras demostraban cuánto odiaba a mi hermana. Mi tía era una persona que controlaba sus emociones. Pero ahora ya no soportaba a mi hermana. Rápidamente le llevé un vaso de agua. Tómate un poco de agua y cálmate. Y mi hermana me traicionó, Cynthia. Después de todos estos años. ¿Has visto alguna esperanza? ¿Cómo diablos te hiciste rico en tu vida anterior? Dime, Cynthia. En esta vida. ¿Me llevaste deliberadamente por el camino de la pobreza? Simplemente no me dices qué camino tomaste en tu vida anterior. Mi hermana estaba histérica, deseando poder destrozarme.
En mi vida anterior. No tenía ni idea del sufrimiento que había soportado mi abuelo para criar a una nieta tan problemática. Para evitar involucrarme en este lío, hice todo lo posible por mantenerme alejado y dije. Sí, después de haber cumplido con el ojo de mi tía. Tienes razón. Te lo oculté. En esta vida, te guié deliberadamente por el camino de la pobreza. En esta ciudad de primera clase. Todos tienen una oportunidad. ¿Por qué no la aprovechas? No la conoces. Puedes encontrar novio o conseguir trabajo. Siempre y cuando estés dispuesta. Puedes aprovechar cualquier oportunidad para hacerte rico. Pero, ¿estás dispuesto a soportar las dificultades y dar ese paso? Mi hermana no había sufrido mucho, ni en su vida anterior ni en esta. Estaba bien protegida. Un poco pobre. Ahora. Solo sabe consumirse internamente cada día, pero ni siquiera está dispuesta a salir. Se graduó de la secundaria. Y era temporada de vacaciones. Podía salir a buscar algún trabajo sencillo. Pero era tan delicada que temía cansarse las manos. En cuanto a mí, llevaba un mes ocupado. Haciendo arreglos florales. Y ahora gano más de 2 y 1. Me menosprecias, ¿verdad? Voy a buscar trabajo ahora mismo. Pero volveré todos los días. No creas que puedes hacerte rico en secreto sin decírmelo. Mi hermana empacó sus cosas rápidamente y salió a buscar trabajo. Mi tía suspiró aliviada y me miró con aprobación. Cintia. Estás muy tranquila. Le dije en voz baja, gracias por tus elogios. Tía. Soy introvertida por naturaleza. Muy bien. Eres tranquilo. Introvertido. Y no te enojas fácilmente ni te pones histérico. La mayoría de las veces, no muestras tus emociones en tu cara. Tengo grandes esperanzas en ti. En mi vida anterior, mi tía dijo exactamente lo mismo. Escuchar esto en esta vida me conmovió profundamente. Y una emoción incontrolable me embargaba. Ser apreciada por mi tía significaba una riqueza extraordinaria. Y mi corazón no pudo evitar conmoverse. No tengo las habilidades extraordinarias de mi tía. Me gusta dormir y no soy tan trabajadora como ella. Inesperadamente. Aún podría heredar la fortuna de mi tía. ¿Sabes? Duerme menos de 6 horas al día. Algo que está fuera del alcance de mucha gente. Es una gigante que usará sus hombros para sostenerme y dejarme ver el mundo. Poco después, mi hermana salió. Encontró un novio rico. Se llamaba Ryan. Tenía 20 y pocos años. Tenía un aspecto un tanto rufián. Pero sus rasgos faciales eran buenos. Vestía marcas famosas y conducía un Mercedes-Benz. Cuando llegaba al final del edificio para acompañar a mi hermana, encendía las luces del coche con mucha intensidad y tocaba la bocina. Estaba molestando mucho a los vecinos. Cuando se lo recordé, jugó con su pelo rizado recién hecho. Hermana. ¿Estás celosa de que tenga novio? Te lo digo. No solo tengo novio. Pero también es muy rico y me trata bien. Sé que tienes envidia. Pero no tengas envidia por ahora. Me temo que te dará un problema cardíaco por eso. Ella creía firmemente que mi bondad era envidia y celos hacia ella. Mi hermana estaba completamente desesperada. Sin embargo, tomó la iniciativa de presumir delante de mi tía. Algo que nunca esperé. Mi tía le dio una bofetada a mi hermana. Sería mejor que él trabajara y no fuera a la escuela. ¿Pero por qué te enamoraste de un gánster? Lo que más odio es que los jóvenes no aprendan bien. Simplemente me estás avergonzando. Si no fuera por tu padre, te habría echado hace mucho. A mi tía le disgustaba muchísimo la gente demasiado enamorada. No importaba quién fuera. Incluso cuando al final me dejó heredar su propiedad. Me ordenó no casarme antes de los 30. Aunque heredara su propiedad, debo obtener su aprobación antes de encontrar un hombre. De lo contrario, de ninguna manera. Tenía mucho miedo de que mi hermana y yo nos encapricháramos con el amor y actuáramos como tontas al encontrarnos con hombres. Pero mi hermana, una vez más, le tocó el punto débil a mi tía.
Si mi tía hubiera tenido la intención de ayudarla antes, en este momento se había desvanecido por completo. Amanda, sé que eres una mujer fea que ningún hombre quiere. Hay algo mal en tu cabeza. Así que cuando ves que tengo un novio rico te pones celoso. Pero no importa. Estarás aún más celoso en el futuro. Mi hermana era arrogante y autoritaria. Eso enfureció mucho a mi tía. Esta fue la primera vez que a mi tía le costó conciliar el sueño por la noche. Caminaba de un lado a otro junto a la ventana. Parecía muy preocupada. Tía. Llamé suavemente. Mi tía me espera, ven aquí y conversa conmigo de corazón a corazón. Tía, Hannah no es tan buena como tú. No tiene tu mentalidad. Pensé en ponerla en una situación difícil para estimular su ambición y hacer que quisiera convertirse en una competidora de élite en esta ciudad. Solo una competidora de élite merece todo lo que doy. Pero en realidad eligió el camino más estúpido. Estoy tan enojada que no puedo dormir. Mi tía tiene la lengua afilada, pero un corazón bondadoso. Aunque por fuera parezca despiadada. El cariño entre ella, mi hermana y yo como tía y sobrinas, aún existe. Dije con dulzura que cada una tiene su propio destino y sus propias decisiones. Tía. Ya hiciste lo que debías hacer y tienes la conciencia tranquila. Tienes razón. Ya he hecho suficiente. Lo siguiente. Haré que Hannah rompa con ese hombre. Si no quiere, la dejaré en paz y que se las arregle sola. Si se separa, aún puedo dejarle algo para que pueda vivir dignamente en el futuro. Mi tía tomó una decisión. Si no podía salvar a mi hermana, simplemente lo dejaría así. Tenía la conciencia tranquila. 5 días después, mi hermana intimaba aún más con ese hombre. Incluso lo invitó a nuestra casa y nos mostró a mi tía y a mí que era mi novio, Ryan. Es de esta ciudad. Tiene coche y casa. Y sus padres trabajan. Me trata muy bien. Los pómulos de mi tía se contrajeron levemente. Estaba reprimiendo su ira. Pero mi hermana, como si no se diera cuenta, le tomó la mano al hombre delante de mi tía. Tía. Este es el precio que pagas por llevarme sin motivo. Eso es rebelión. Si no me hubieras llevado, al menos podría haber conseguido un trabajo en una institución gubernamental. Pero ahora todo es culpa tuya y de Cynthia, quienes me incriminaron. Entonces se soltó un suspiro apagado. Mi hermana besó a Ryan en la cara, intentando enfadar a mi tía a propósito. Quería que mi tía se arrepintiera. Que se sintiera culpable. Y sufriera. Cuando mi tía se levantó rápidamente y quiso darle una lección a mi hermana inmediatamente dijo, Ryan, sujétala al suelo. Quiero que ella pague el precio. Ella y mi hermana me arruinaron la vida. Ryan era un hombre fuerte. Extendió la mano y sujetó a mi tía. Rápidamente di un paso al frente para ayudar. Pero Ryan me derribó al suelo con una patada de revés. Mi hermana se sentó sobre mi espalda y me ató las manos a la espalda. A mi tía también la ató. Y nos metieron trapos en la boca. Mi hermana estaba muy disgustada y le pidió a Ryan que hurgara en la casa. Como resultado, encontraron algunas cosas. Tía. No esperaba que te fuera tan bien. ¿Tienes tantas joyas y hasta un lingote de oro? No puedo creerlo. Un trabajador migrante con un salario mensual de 3,01. De hecho, tengo estas cosas. Mi hermana estaba radiante de alegría. No solo encontró varias joyas que nunca había visto de mi tía, sino también un lingote de oro de un hin. Estas cosas valían millones en total. Tía. ¿Tienes algo más? Mi hermana era extremadamente codiciosa y le arrancó el trapo de la boca a mi tía. Mi tía tenía los ojos rojos. Y estaba muy enfadada. Hannah. Para vengarte de mí encontraste a un hombre del que enamorarte para excitarme. ¿Y hasta me ataste? Sí. No he cumplido mi obsesión. Me estoy vengando de ti. Me hiciste vivir en la pobreza. Todos estos años. He vivido como una cucaracha siguiéndote. Eres tan inútil.
Has destruido mis posibilidades de ir a la preparatoria y a la universidad. Ya que es así, solo puedo hacerte morir. Sin embargo, ¿tienes algo más? Mi hermana buscó frenéticamente por la casa. Siempre sentía que mi tía tenía en sus manos joyas que valían incontables millones de dólares. Pero una hora después, Ryan dijo que eso era todo. Había buscado por todos lados. Mi hermana quedó algo satisfecha y guardó las cosas en su bolso. Tía. Hermana. Los he atado por separado. Será mejor que se cuiden. En esta vida. Puede que todo haya cambiado. Ya no son los ricos de su vida anterior. Mi hermana se fue con su equipaje. Satisfecho con el trato. Mi tía y yo estábamos atados con fuerza. Con trapos metidos en la boca. Apenas podíamos movernos, a pesar de que nos movíamos en un área pequeña. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvarnos. Mi hermana no nos dio ninguna oportunidad de vivir. Los ojos de mi tía estaban llenos de desesperación por mi hermana. Y al día siguiente, cuando estábamos al borde de la muerte, de repente alguien irrumpió. La gerente general Amanda. ¿Por qué estás en el suelo?, dijo la gerente general Amanda. 3 horas después, nos despertamos en el hospital. Mi tía se despertó un rato antes. Cuando abrí los ojos, me confesó lo sucedido, Cynthia. No te sorprendas. Soy tu tía. De ahora en adelante. Eres mi único heredero. El único. Mi tía recalcó repetidamente el único. Por miedo a que mi hermana se beneficiara. No sabía si reír o llorar. Para cooperar con las emociones de mi tía. Fingí sorpresa y me moví el pelo. Luego solté un suspiro de risa. Mi tía me saludó con la mano. Y una secretaria se adelantó. Estas son todas mis propiedades. A partir de hoy. Debes estudiar mucho conmigo. Además de ir a la escuela, debes aprender a hacer negocios y a superar todas las dificultades. Te daré entrenamiento diabólico. Abrí la boca y, sorprendido, no pregunté nada. Unos minutos después simplemente seguía sintiendo. Mi tía quedó muy satisfecha con mi desempeño y me dedicó una sonrisa inusual. Tras salir del hospital, me convertí en su asistente. Aprendí a conducir. Aprendí cómo hablaba con la gente. Y me obligaban a ver sus vídeos repetidamente todos los días. También estudié administración de empresas con una matrícula de decenas de miles de yuanes por clase. Con la experiencia y el aprendizaje acumulados en mi vida anterior, fue como repetirlo todo en esta vida. Y todo fue fácil para mí. Y yo era aún más poderosa. Cynthia. Eres muy bueno. Eres incluso más inteligente de lo que imaginaba. Tengo grandes esperanzas en ti. Dije con gracia, gracias, tía, por tu cultivación. Cuando mi tía reveló su verdadera identidad, comencé a ayudar a mi abuelo en mi pueblo. En mi vida anterior, mi abuelo solo se preocupaba por mi hermana. Y yo no me atrevía a ayudar mucho. En esta vida, ayudé sin reservas. Abuelo, come bien. Bebe bien. Y pásalo bien. No estés demasiado ocupado. Hazte chequeos físicos regulares, menos los aumentos. Haz más ejercicio. Y no te preocupes. Mi tía, mi hermana y yo estamos bien. Planeo enviar a mi abuelo a 0 yuanes al mes. Mi tía no cuida de mi abuelo. Pero no puedo dejarlo solo. Los rencores entre los mayores son difíciles de resolver. Sin embargo, como una generación más joven, recibí sus cuidados. Bajo la tutela de mi tía. En menos de medio año. Me hice cargo de una pequeña parte del negocio de mi tía. Medio año después, mi hermana me llamaba Cynthia. ¿A dónde te mudaste? El inquilino de la casa anterior es otra persona. ¿A dónde demonios te has ido? Mi tía lo oyó cuando mi hermana me llamó. Entonces mi tía me quitó el teléfono. Hannah. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te daré una dirección. Ven en unos días. Y nos vemos. Te invito a comer. Después de eso,
Mi tía colgó el teléfono y me pidió que le enviara a mi hermana la dirección de una reunión de negocios. Era una reunión de negocios de alto nivel, llena de élites y muchos peces gordos. Incluso los artistas y famosos que más le gustaban a mi hermana asistieron. Parecía que mi tía iba a destrozarle el alma, haciéndola desmoronarse y volverse loca en un escenario tan grandioso. ¿Qué podría ser más devastador que ver a la persona que más menosprecias en la cima del mundo? Una semana después empezó la reunión de negocios. Mi tía y yo nos pusimos vestidos de noche. Me presentó a todos sus contactos, lo que me permitió poner en práctica mi valentía y mis habilidades comunicativas. Esta es mi sucesora, Cynthia. En el futuro, la familia Johnson pasará a manos de Cynthia. Me jubilaré. Mi tía me presentó a todos. Mi tía es vigorosa y decidida. Y es mi ídolo más admirado cuando hace negocios. Parece que nunca se cansa. Lleva a los demás al límite. Cuando dice que se va a jubilar, ella lo deja todo limpio. Viaja por el mundo. Siempre me lo dice en la vida. Hay que alcanzar el éxito y también saber disfrutarlo. No importa qué tipo de éxito sea. Mi tía, que aún no ha cumplido los 40. Destaca entre la multitud. Brilla con fuerza. Ni siquiera yo puedo evitar mirarla con admiración. Esta noche mi tía sigue siendo el centro de atención. Pero ella me abraza. Y estamos rodeados por la multitud, recibiendo todo tipo de elogios y halagos. Mi tía, 30 y tantos. Es elegante y digna. Y ella sigue soltera. Soy joven. ¿Decente? ¿Qué? Y muy parecida a mi tía. Dicen que soy una versión en miniatura de Amanda. Y estoy orgullosa de ello. Incluso tener un poquito de parecido con mi tía ya es notable. De repente, alguien que no encajaba irrumpió. Vestía ropa normal de un puesto callejero y tenía una barriga enorme. Su expresión infantil aún no se había desvanecido, haciendo que la gente se pregunte quién es esta chica. ¿Cómo entró? Aquí todos llevan vestidos de noche o trajes de clase alta y a medida. Pero ella... La gente de clase alta no chismea. Pero quienes dicen tonterías son todos empleados organizados por mi tía. El objetivo es avergonzar a mi hermana y que se arrepienta de su ignorancia. Al mismo tiempo, mi hermana también nos miró. Durante un buen rato. Abrió la boca ligeramente. Apenas podía creer que las dos personas frente a ella fueran su hermana y su tía. El tiempo pareció detenerse. Finalmente, al dirigirse, sintió la mirada de mi tía. Casi gritó emocionada con voz ronca. Hermana. Tía. Mi tía se acercó lentamente. Como un sueño de riqueza y belleza para mi hermana. Yo también la seguí y caminé hacia ella. Vi conmoción. Emoción. Ira, brasas. Y finalmente una sensación de desgarramiento brilló en sus ojos. Se tambaleó y medio menos se sentó en el suelo, cubriéndose el pecho y jadeando. Tía. Tú. Mi tía se agachó frente a ella y extendió la mano para tocarle la mejilla. Hannah. Soy tu tía. Tu verdadera tía, sin duda. Mi hermana estaba atónita y temblando. Entonces me miró. Solté un suspiro. Me acuclillé junto a mi hermana. Y le susurré al oído que por eso me envidiabas y celosas en mi vida anterior. Mi tía es extraordinaria desde el principio. Fuiste tú quien no supo aprovechar la oportunidad y confundiste una perla con un ojo de pez. En un instante mi hermana abrazó las piernas de mi tía, temblando como una primera sangre azotada por el viento y la lluvia. Tía, por favor, perdóname. Me equivoqué. No debí haberme escapado con Ryan. Ahora estoy embarazada. Y Ryan no está por ningún lado. No tengo a dónde ir ni un hogar al que regresar. En el pueblo, una situación como la de mi hermana sería considerada vergonzosa. Una mujer embarazada abandonada por un hombre. ¿No la ahogarían en una jaula de cerdos? Pero que le pase algo así a mi tía.
En una ocasión como esta. Fue simplemente un escándalo tremendo. La gente alrededor murmuraba. Y sus ojos estaban llenos de burla. Si escuchas con atención, puedes oírlos hablar. ¿De verdad es la sobrina gerente general y así? ¿Tan impactante? Nunca había visto algo así. ¿Cómo crió a su sobrina la gerente general? ¿Cómo pudo salir tan mal? A tan temprana edad. Ya está embarazada. Entre las directoras ejecutivas y las jóvenes de nuestro círculo. Incluso al casarse, eligen a la pareja adecuada. Jamás se involucrarían con un gángster. Esto es algo que solo se ve en búsquedas frecuentes y cuentos populares. Mi tía era originalmente una hija predilecta del cielo. Ahora, porque mi hermana de repente empezó a hacerse la víctima. La gente a su alrededor se reía constantemente de ella. Pero mi hermana nunca había visto una situación así. Y tenía demasiado miedo para hablar. Dije con voz moderada, tía. Yo, Cynthia. Soy tu sobrina. En el futuro. Te ayudaré a resolver problemas. Y sin duda seguiré los pasos de mi hermana. Tras haberme formado en la vida anterior. Ahora puedo controlar mi temperamento con libertad. Y mi tono es decisivo, tanto en mentalidad como en habilidad. Me he ganado el reconocimiento de mi tía. Mi tía me elogió, Cynthia. Realmente eres digna de ser mi heredera. Tienes coraje. Y eres inteligente y capaz. Delante de mi hermana. Mi tía denunció que yo era su heredero. Las miradas de todos a mi alrededor volvieron a ser atraídas hacia mí. Disfruté mucho la sensación de ser el centro de atención. No estaba nada nervioso. Al contrario, me sentía elegante y digno. Como si hubiera nacido para esta gloria. Esa es la verdadera sobrina de Amanda, Cynthia. No es ni humilde ni arrogante. Y su valentía es asombrosa. Es tan joven. Pero habla con tanta seguridad. Su voz es agradable. Y sus modales son elegantes y decididos. Igual que Amanda hace 10 años. Una sobrina tuvo un problema. Pero la otra es realmente cautivadora. Cynthia sin duda está cualificada. Mi tía parecía orgullosa. Pero el rostro de mi hermana palideció. Desde el principio. Estábamos en dos extremos. Y el drama del intercambio de vidas debía llegar a su fin. Mi tía llevó personalmente a mi hermana a una villa para familias sin hijos. Mi hermana estaba completamente perdida y le contó a mi tía que había cometido un error. Yo estaba equivocada. Tía. Eres como una media madre para mí. En el futuro. Estudiaré mucho a tu lado y te escucharé. ¿De acuerdo? Tía, por favor, dame una oportunidad. Era joven antes. Pero ahora lo entiendo. Mi hermana gateaba por el suelo. En la superficie admitía su error y se arrepentía. Pero en realidad, no estaba dispuesta a perder la riqueza que tenía a su alcance. Mi tía estaba sentada en el sofá, jugando con su teléfono. Hannah, relajada. Todos hemos renacido. Tanto en la vida anterior como en esta te di oportunidades. En la vida anterior. Insististe en quedarte con ese viejo y no quisiste seguirme. En esta vida, te di otra oportunidad. Pero aún así te lo perdiste. ¿Qué más puedo decir? Mi hermana y yo nos quedamos impactadas. Según dijo mi tía. No solo sabía que habíamos renacido. Sino que ella también renació. Hannah. Cada uno tiene su propio destino. Puedes irte. Tienes que seguir el camino que has elegido. No vuelvas por aquí. Mi tía estuvo decepcionada por mucho tiempo. Mi hermana se arrepintió muchísimo. Mi tía les pidió a los guardias de seguridad que sacaran a mi hermana de la zona residencial. La dejó sola. Cynthia. No me culpes por ser cruel, tía. Tú no eres cruel. Simplemente observas la situación y tomas decisiones según las circunstancias. No eres impulsivo y no dejas que tus emociones afecten tu juicio. Lo dije desde el fondo de mi corazón. Estas eran las palabras de elogio que más deseaba expresar.
De ahora en adelante la vida y la muerte de mi hermana no nos incumben. Después de que la echaran de la villa, sufrió un aborto espontáneo poco después y no encontraba a Rayyan por donde fuera. Pero mi tía se enteró de lo de Rayyan. No era un joven adinerado en absoluto. Era solo un gángster que alquiló un coche para hacerse pasar por alguien rico. Tras enterarse de lo de Rayyan, mi tía le pidió a alguien que le diera la dirección a mi hermana. Hizo que mi hermana siguiera el rastro de Rayyan. Mi hermana siempre sintió que Rayyan lo había destruido todo. Y no podía dejarlo pasar fácilmente. Recibió su merecido. Ella misma se lo buscó. Son como perros peleándose. No es cierto. Ella tiene que asumir las consecuencias de sus propios errores. Espero que pueda con ello. Poco después mi hermana encontró a Rayyan. Y empezaron a pelear. Ninguno dispuesto a ceder. Como resultado, Lian, confiando en su fuerza, golpeó brutalmente a mi hermana y la hospitalizaron. Rayyan tuvo que pagar una indemnización e ir a la cárcel. Mi hermana resultó gravemente herida y no podía cuidar de sí misma. Sería aún más vergonzoso regresar a su pueblo natal. Así que arrastró su pesado cuerpo y luchó por sobrevivir en la gran ciudad. Igual que una cucaracha.